Bien, buenas con todos. El día de hoy vamos a ver el tema de teoría de exponente 2, que trata acerca pues de las ecuaciones exponenciales, ¿sí? Bien, una pequeña definición antes de empezar el tema, bueno, de ecuaciones exponenciales es que son aquellas ecuaciones en el que la variable se encuentra en el exponente, ¿sí? La variable no se encuentra en la parte de la base, se encuentra en el exponente, ¿no? Y esta es una notación de lo que puede ser una ecuación exponencial. Por ejemplo, me dice una base elevado a un exponente x es igual a una base elevado a otro exponente y, quizás conocido, ¿no? Tenemos algunas definiciones para ecuación exponencial. Por ejemplo, si las bases son iguales, ¿no? Si las bases son iguales, quiere decir entonces que los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces, tenemos bases iguales, entonces también los exponentes a los lados de la igualdad tienen que ser iguales. En cambio, si las bases son distintas, ¿no? Y los exponentes son iguales, por ejemplo, a la x y b a la x, obligatoriamente este exponente tiene que ser 0 para que la igualdad se pueda cumplir, ¿sí? Ojo, siempre y cuando estos valores de a y b de la base no tengan ninguna descomposición en común. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Si por ejemplo este es 8 y este es 16, aparentemente son bases distintas, pero el 8 y el 16 provienen de una base en común, que viene a ser 2. Entonces se puede transformar esas bases a una potencia de 2. Entonces ahí esta regla no cumple. Tendríamos ya la de arriba. En cambio, si tuviéramos el segundo caso, pero si fueran, por ejemplo, una base 7 y la otra base 5, 7 a la x y 5 a la x, ahí sí cumple el segundo caso, ya que el 7 y el 5 no se pueden descomponer de ninguna manera. Entonces ahí sí son bases distintas totalmente. ¿Qué más debemos recordar? Mira, una potencia elevada a una suma de exponentes se puede descomponer en un producto de bases iguales, ¿no? Es lo mismo de la propiedad de exponentes de producto de bases iguales si los exponentes se suman, solamente que al revés. Ya no es de derecha a izquierda, sino de izquierda a derecha. Y le vamos a agregar una propiedad, la cual nos dice que si nosotros tenemos una base elevado a la misma base, a la misma base, a la misma base, una cantidad que de repente no conoces, no importa cuántas veces se repite ese exponente, y el último exponente es un número n, ¿sí? Y si toda esta expresión como resultado el mismo número n del exponente final, nosotros podríamos decir mágicamente, ¿no? Vamos a decirle así mágicamente, de que esta basecita, ¿no? Todas estas bases repetidas va a ser igual a simplemente la raíz enésima de n. Por ejemplo, si este último número es 5 y acá es 5, acá sería raíz quinta de 5. Si acá es 4 y acá es 4, raíz cuarta de 4. Y así sucesivamente. Muy bien, lo vamos a ver ya en lo que es la práctica, muchachos, ¿sí? Vamos a ver los primeros ejercicios de la práctica que son bastante interesantes. Sí, o al menos yo lo veo así. Tenemos la primera pregunta que nos dice relacionar correctamente. Ahí está, mira, la A nos dice 3x igual a 3 a la sexta. Entonces, yo puedo decir automáticamente cuánto vale el x. Porque recuerda que a bases iguales, en ambos lados de la igualdad, los exponentes también tienen que ser iguales. Entonces, yo voy a decir aquí que el x vale 6 automáticamente. Y lo relacionaría con la alternativa 3. Siguiente, 3 a la x menos 1 igual a 3 a la 7. Bueno, bases iguales, exponentes iguales. Entonces, x menos 1 igual a 7. ¿Cómo se dice? Eliminar estas basecitas. Y simplemente el 1 pasa a sumar al 7 y el x sería igual a 8. Lo relaciono. Ahí está. 3 a la x más 1 igual a la 27. Aparentemente las bases son distintas, pero el 27 se puede transformar. El 27 yo lo puedo poner como 3 elevado al cubo. Viene a ser 3 por 3 por 3, 3 veces. Entonces, como ya las bases son iguales, yo puedo decir que los exponentes tienen que ser iguales. X más 1 igual a 3, el 1 que está sumando pasa al lado derecho a restar y el X valdría 2. Lo relaciono. Y el último, pues chicos, la letra D dice 9 a la X igual a 27.
El 9 y el 27 lo podemos transformar en potencias de 3. El 9 proviene de 3 al cuadrado. Lo ponemos entre paréntesis porque no hay que olvidar que aquí hay un x de potencia. El 27 proviene de 3 al cubo. Ya lo habíamos dicho. Entonces aquí exponente de exponente, sabemos eso, que se multiplica sería 3 a la 2x. Entonces ya como tenemos las bases iguales, en la ecuación exponencial los exponentes tienen que ser iguales. 2x igual a 3, el 2 pasa a dividir, el x sería 3 medios, ¿no? Esto lo relacionaríamos pues con la número 1. Sería la respuesta a la pregunta número 1. Pregunta número 2, ¿qué nos dice? Indicar verdadero o falso. Bien, acá ya tenemos la primera. Nos dice 5 a la x menos 1 igual a 5 a la 0. Ya sabemos que las bases son iguales. Entonces los exponentes obligatoriamente tienen que ser iguales. Aquí menos 1 igual a 0. Entonces el 1 pasa a sumar al 0, sería 1 el x. Me dice, entonces x igual a 1. Entonces este sí sería verdadero. Aquí, mira, 7 a la x menos 2 es igual a 1. El 7 y el 1 aparentemente no tienen nada en común, pero recuerda que el 1 proviene de cualquier número elevado a la 0. O sea, se puede amoldar. Sería 7 a la x menos 2 igual a 7 a la 0. Entonces, ya son bases iguales, nosotros decimos x menos 2 igual a 0, el 2 pasa a sumar al 0, 0 más 2 viene a ser 2. Por lo cual la segunda viene a ser verdadero. Número 3 o letra 3 dice 7 a la x menos 1 igual a 9 a la x menos 1. Entonces x vale 1. A ver, miren, tenemos de base acá 7, tenemos de base acá 9. El 7 y el 9 no se pueden descomponer en ninguna potencia común. El 9 sí, 3 al cuadrado. Pero el 7 no, el 7 es un número primo que no tiene divisores. Entonces no se puede descomponer. Entonces, si las bases son distintas, la única posibilidad es que los exponentes tienen que ser iguales e iguales a 0. Entonces nosotros vamos a decir que x menos 1 es igual a 0, el x pasa a sumar, el 1 pasa a sumar, el x vale 1. Entonces es verdadero. Quiere decir que todas las alternativas son verdaderas en este caso. Para el número 2. Veamos la alternativa o la pregunta número 3, que nos dice completar correctamente. Bueno, nos está pidiendo 4 alternativas, ¿no? Y decir, pues, la solución de cada una de ellas. Vamos a ver. La primera es 3 a la x menos 1, eso no podemos hacer nada. Pero la segunda es un 9, que proviene de 3 al cuadrado, elevado a la x. Entonces 3 a la x menos 1 lo dejamos igual. Aquí ese exponente de exponente se multiplica, sería 3 a las 2x. Y aquí al costado podemos decir que como que las bases se eliminan o simplemente bases iguales, exponentes iguales. X menos 1 igual a 2x. El x pasa a restar al 2x, viene a ser x, el menos 1 se queda. Entonces x es igual a menos 1. La solución vendría a ser menos 1. Letra B. Muy bien. El 1 lo podemos amoldar. Eso lo habíamos visto de la pregunta anterior. Viene a ser 11 a la 0. Entonces simplemente yo voy a decir x menos 5 igual a 0. El 5 pasa a sumar y x vale 5. Sencillo. La solución es 5. Siguiente. 2 a la x menos 1 y el 6 a la 1 menos x. Bien. El 2, bueno, es un número primo. No tiene ninguna forma de descomponerse. El 6 viene de 3 por 2. Contiene un 2, sí. Pero el 3 no se puede poner en función del 2 o como potencia de 2. Entonces el 2 y el 6 no podemos igualarlos de ninguna manera. Entonces la única posibilidad es que los exponentes sean igual a 0. Entonces yo voy a decir x menos 1 igual a 0 y el x igual a 1. Pero también debe pasar lo mismo con el otro. 1 menos x igual a 0.
El x pasa a sumar. Y mira, también salió lo mismo. Quiere decir que el x vale 1. Por ahí me puede decir, profe, ¿y qué hubiera pasado si estos dos no son iguales? Quiere decir que esta ecuación es inconsistente o no tiene solución. Pero en este caso no se dio eso, así que pasamos a la siguiente. Letra D. Dice x a la x igual a 3. ¿Y es todo esto igual a 3? Esa es la propiedad, ¿no? La de hace un momento, esta propiedad. ¿Qué nos dice que sale x? La raíz enésima de n. Si el último exponente es n y el resultado es n. Entonces nosotros vamos a decir que el x es automáticamente la raíz cúbica de 3. Quiere decir que aquí es raíz cúbica de 3 la solución. Pregunta 4, te dice resolver. A ver, esta pregunta también la podemos hacer en base a que este 8 y este 4 vienen de potencia de 2, ¿no? El 8 viene a ser 2 al cubo, elevado a la x menos 2, eso no te olvides. Y el 4 viene a ser 2 al cuadrado. Y ahí no te olvides de los exponentes que están arriba. Los pongo entre paréntesis porque este 8 es 2 al cubo. Este x menos 2 se eleva a todo el 8, que es 2 al cubo. Aquí, muchachos, pues le aplico yo la propiedad distributiva porque es un exponente de exponente. Y voy a multiplicar. Entonces multiplico 3 por x, viene a ser 3x, menos 3 por 2, que viene a ser 6. Acá sería 2, y aquí también le aplico la propiedad distributiva, que viene a ser 2x más 6. Entonces ya tenemos bases iguales, los exponentes obligatoriamente tienen que ser iguales. Entonces yo voy a decir 3x menos 6 igual a 2x más 6. El 2x pasa a restar al 3x, sale x. Y este 6 que está restando pasa a sumar al otro 6, que se convierte en 12. Y 12 vendría a ser la respuesta a esta pregunta número 4. Pregunta número 5 nos dice resolver x a la x, puntos suspensivos, igual a 5. Bien, chicos, esta pregunta tú quizás podrías decir que se parece a esta, pero en este caso aquí es 3 y 3. Pero en cambio acá es puntos suspensivos y no dice 5 aquí al final. Entonces no podemos hacer eso. ¿Sí? La resolución es, pues, se hace por el medio de algo llamado un artificio. ¿Sí? Vamos a aprovechar de que estos exponentes van al infinito. Entonces, mira, yo voy a hacer un pequeño artificio. Yo voy a decir que al x, a la x, a la x, y puntos suspensivos, yo le llamo un y. ¿Sí? Entonces, si yo reemplazo, ¿yo de qué me doy cuenta? Mira, que de esto de aquí, pues viene a ser este y. ¿Sí? Entonces sería x a la y igual a 5. Pero muchachos, esto de aquí viene a ser todo esto de aquí, y aquí viene a ser igual a 5. Entonces quiere decir que este y vale 5. Entonces x a la quinta tiene que ser igual a 5. Este 5 exponente pasa al otro lado como raíz. Y esa viene a ser pues la solución a esta pregunta. Por ahí me puede decir, profe, ¿y por qué sale así, no? Lo que pasa es que esto de aquí se le llama una pequeña aproximación, ¿no? Esta es una aproximación de lo que viene a ser al infinito, ¿no? Algo que tiende al infinito. Por eso es que sale una respuesta muy parecida a como si hubiéramos aplicado el teorema este de aquí. ¿Sí? Esto es una aproximación. Y bueno, esa sería la respuesta a nuestra pregunta número 5.